Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad del Valle por aceptar la presentación de nuestra ponencia en su primer Congreso Internacional de Investigación, los Estudios Sociales, Subjetividad, Interculturalidad y Desarrollo Local. Agradecer a los pares presentes. Mi nombre es Eduardo Payares, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hago parte del semillero Proyectando Futuro desde hace más de 2 años, acompañado del docente Elkin Lugo. El día de hoy estamos aquí para presentar ante ustedes nuestra ponencia Incidencia del IVA y la inflación en los gastos y de consumo de los hogares de Barranquilla. Mi grupo de investigación está conformado por Cindy Coneo, Katy Baena, Gioconda Vázquez y mi persona. Dando inicio a nuestra ponencia con la introducción. El propósito de esta investigación es determinar la incidencia que ha tenido el incremento del IVA en la inflación y los gastos de adquisición de bienes y servicios incluidos en la canasta básica familiar de los hogares de la ciudad de Barranquilla para el periodo 2017-2019, dado la reforma estructural del 2016 y la política monetaria de inflación. Objetivo general: determinar la incidencia del IVA y la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios de los hogares de la ciudad de Barranquilla en el 2019. Objetivos específicos: caracterizar los aspectos socioeconómicos de los hogares de la ciudad de Barranquilla durante los años 2017, 2018 y 2019. Describir la incidencia del IVA en los gastos de adquisición de bienes y servicios de la canasta familiar, con la entrada en vigencia de la reforma tributaria del 2016 durante los años 2017, 2018 y 2019. Describir la influencia de la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios de los hogares de la ciudad de Barranquilla en el 2019. Identificar los cambios de la nueva canasta básica familiar con la ley 1819 del 2016. Según Ávila 2017, en el año 2017 se realizó una evaluación de la incidencia de la reforma tributaria del 2016 sobre la canasta familiar y el poder adquisitivo de las ciudades de Colombia. En su análisis muestra cómo la historia, Colombia desde los siglos XVIII ha iniciado la implementación de reformas tributarias con el fin de recaudar mayores ingresos para cubrir los déficits de las políticas implementadas, dado que en el aumento de estas variables macroeconómicas afectan el gasto de consumo de bienes y servicios de la canasta familiar y la estabilidad económica de los precios. La situación tributaria no es la única que puede tener alguna incidencia en el consumo de bienes y servicios de una población. El fenómeno de la inflación es en sus diferentes tipos y grados también impacta de manera directa sobre el consumo, ya que está articulado el índice de precios del consumidor y necesariamente a la oferta de la demanda de dinero. Este fenómeno económico conlleva al incremento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado en determinados periodos de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, conlleva que el consumidor gasta más dinero para solventar sus necesidades de la vida básica. Vallejo Zamudio, 2016. El enfoque teórico del IVA es un efecto de la regresividad, los tributos que se cobran todos por igual. La tarifa depende de la capacidad económica de una empresa de estatus bajo o alto. Personas pagan de igual cantidad de dinero por impuestos, afectando el ingreso económico personal y familiar. Enfoque de la equidad de los impuestos. Visión en cuanto al sistema impositivo del consumidor. Según Holling, 1938, el IVA opera bajo ciertos principios. A. Principio de origen. Son grabados del proceso de producción del bien sin afectar el lugar final del consumo. La ventaja es que no requiere control de frontera. B. Principio de destino. El impuesto es pagado en el lugar donde son consumidos los bienes, se mantienen en neutralización de las decisiones basadas en la ubicación geográfica. C.
Principio de la utilidad. La posición económica de las personas se mide por su bienestar. Hay dos grandes postulados, principio horizontal y principio vertical. La equidad horizontal se relaciona con la política para el sistema fiscal, trata igual a las personas de acuerdo con su igualdad desde el punto de vista económico. En cuanto a la equidad vertical, se refiere al trato desde una perspectiva tributaria, social y bienestar que da a los individuos con su situación económica distinta. Teoría de la equivalencia, según Ricardo, 1817. El gobierno puede financiar sus gastos a través de los impuestos cobrados a los contribuyentes actuales o por la emisión de deuda pública según la elección sin pagar impuestos hoy o mañana. Metodología, tipo de investigación. Para la realización de este proyecto se utilizó un tipo de investigación cuantitativo, de enfoque descriptivo, utilizando bases de datos públicas con variables cuantitativas de investigaciones, bibliográficas, demográficas y estadísticas, dando a la primera en consulta fue en libros o capítulos de libros, la segunda en artículos, ensayos, revistas o periódicos y la tercera se basa en la indagación donde se pueden obtener estudios estadísticos, especialmente del DANE y de la Alcaldía de Barranquilla, que permiten identificar cuál ha sido la influencia. También la investigación descriptiva tiene como finalidad analizar sobre las bases documentales la incidencia en el plano económico que han detenido los hogares de la ciudad de Barranquilla en sus gastos debido al incremento de la tarifa general del IVA, la inflación y otros impuestos que afectan el consumo y que fueron modificados con la reforma tributaria, la cual fue aprobada por el gobierno mediante la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. En Barranquilla existe una población de 739.336 mujeres y 583.315 hombres, para un total de 1.322.651 habitantes que viven en 302.000 hogares según el DANE 2020. Con base en la alcaldía y Electricaribe dando un 40.30% de estrato 1, estrato 2, 21.60, estrato 3, 21.24%, estrato 4, 10.40%, estrato 5, 3.47, estrato 6, 3%, correspondiendo a los 6 localidades como lo muestra la gráfica 1, 2, 3 y 4. Cordial saludo, mi nombre es Katy Paola Baena Blanco, continuando con la metodología expuesta por nuestro compañero Eduardo, vamos con las variables de estudio. A partir de la búsqueda anterior, teniendo en cuenta los resultados estadísticos, se relaciona la incidencia del IVA y la inflación en la adquisición de bienes y servicios. Se establecen variables económicas y sociales, tales como la salud, educación, vivienda, cultura, esparcimiento, transporte, comunicación, vestuarios y alimentos, y se correlacionan entre sí para identificar su prevalencia. Para detallar esta situación de la incidencia del aumento del IVA en la canasta familiar, se crearán los datos suministrados por el DANE en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, por sus siglas ENPH, teniendo en cuenta los siguientes aspectos que articulan ingresos en los hogares de Barranquilla y la unidad de gasto para la adquisición de bienes y servicios. La distribución del gasto total mensual de la unidad del gasto y del promedio mensual por hogar. Los hogares, según el tamaño de la unidad de gasto y niveles de ingreso corriente monetario mensual disponible en la unidad del gasto. Los hogares según cantidad de perceptores de ingresos de la unidad de gasto. En los resultados, tenemos el comportamiento de la inflación en la demanda de bienes y servicios de la canasta familiar en Barranquilla. Primero, cuando la inflación está por encima del incremento de los ingresos de las personas, se afecta el poder adquisitivo de los hogares, principalmente a los menores ingresos. De acuerdo con el DANE 2020, la inflación anual al consumidor terminó en 2016 en 5,75% por encima de la meta, que estaba entre el 2 y el 4%. Para el 2017 la inflación fue del 4,09%, una cifra significativamente menor que la del año anterior. En el 2018, donde la inflación en Barranquilla quedó por debajo del 4%, es decir, en 3,69%, pero fue la más alta del país
donde el promedio fue del 3,18%, afectando el consumo de energía eléctrica, combustibles y arrendamiento. Según el reporte del DANE 2020, para el 2019, la inflación superó el 4%, quedando 4,13% por encima del promedio nacional, que estuvo en un 3,80%. Con este porcentaje tan alto, se afectó el poder adquisitivo de los hogares barranquilleros, principalmente afectando el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, la educación, el tabaco y los consumos en restaurantes y hoteles. Para el año tenemos una muestra de los resultados con mayor inflación del año 2016 al 2019. Barranquilla queda en el quinto lugar con una inflación del 4,17%. Según los resultados de la encuesta nacional de hogares, presentado en la figura 6, la que se está viendo actualmente, el gasto total de los 320.000 hogares en millones, se destinó el mayor gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Luego le siguen en su orden los alimentos y las bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, transporte, restaurantes y hoteles y demás gastos, en cambio fueron de menor cuantía. Acorde a los ingresos y el número de personas de los 320.000 hogares, se puede detallar según la figura que los hogares de una persona con el número más alto representado en los que se gana un salario mínimo legal mensual vigente. En los hogares de 2 personas, el ingreso más alto está representado entre 1 a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En los hogares de 3 personas, el ingreso más alto está representado en más de 3 salarios mínimos. Y en los de 4 personas, el ingreso más alto está representado de 3 salarios mínimos legales vigentes, y donde hay de 5 a 6 personas, el ingreso más alto está representado en más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como resultado, tenemos que, de acuerdo a la DIAN, en 2017, la seccional de Barranquilla, encargado de los impuestos en el área económica de Barranquilla, recaudó el 44% del total de los impuestos que ingresaron a la DIAN en el Caribe colombiano, equivalente a 4,6 billones. En segundo lugar, se ubicó la seccional de Cartagena con el 29% de recaudo del Caribe, y en tercer lugar, la seccional de Santa Marta con el 15% del total de recaudo. Se destaca que el 60% de las retenciones de impuestos del Caribe y el 52% de las declaraciones del IVA se realizaron en Barranquilla, haciendo la seccional de la capital Atlántico la más importante para la región, Ávila 2017. La incidencia del incremento en las tarifas del IVA afecta negativamente a la calidad de la vida de los hogares, principalmente los que son estratos 1 y 2, debido a los bajos ingresos. Se ven afectados la recreación y el deporte, pasan a segundo plano, deteriorando más su calidad de vida, independientemente de que los indicadores de autopercepción de pobreza vayan en ascenso por el aumento de la tasa de ocupación y del alto índice de trabajo, que se mantiene en la informalidad. Sin embargo, al establecer una tabla de impuestos, estas afectan a la población general de manera indiscriminada, es decir, no teniendo en cuenta los ingresos de las personas aportantes que constituyen cada uno de los hogares. Esto se convierte en una situación negativa que afecta sobre todo a los estratos más bajos, porque parte del dinero que pagan en impuestos es dinero que se les resta para suplir las necesidades básicas. Finalmente, podemos concluir que el objetivo de este trabajo fue analizar la incidencia que ha tenido el incremento del IVA en la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios incluidos en la canasta básica familiar en los hogares de la ciudad de Barranquilla en el periodo del año 2017 al 2019. El hecho de que en Colombia no se implemente un sistema de evaluación de impacto legislativo, y en este caso particular en reformas tributarias, cada vez que llega una norma se le añade un artículo o párrafo con un beneficio, una exención y una deducción. Hay más de 250 exenciones y deducciones que resultan en privilegio para algunos y detrimento para otros.
Estos no se han medido para saber si sirve o no. El estatuto tributario debería ser equitativo, eficiente y progresivo. Y así dice el artículo 363 de la Constitución. Pero cuando se lleva en la práctica no se cumple. La gran carga tributaria recae sobre la clase media y baja. En términos de desigualdad, definitivamente, gravar productos y servicios de la canasta familiar a través del IVA e implementar el impuesto al consumo afecta a la población de bajos ingresos en la ciudad de Barranquilla, independientemente del nivel ascendente en que se desarrollen los indicadores económicos, puesto que el ingreso está directamente relacionado con la capacidad de adquisición de los bienes y servicios. Aunque la fluctuación de los niveles de inflación depende de muchos factores, como por ejemplo los climáticos, el gasto en grupos de bienes y servicios regulados y los paros camioneros. En el caso de Barranquilla, su comportamiento ha estado por encima de lo que recomienda el DANE en el 2020, entre un 2 y un 4%. Para el caso del 2019, cerró con un valor del 4,13%, lo que afectó el poder adquisitivo de los hogares barranquilleros, básicamente afectando en lo que se refiere al consumo del alimento y el pago de educación. Las prioridades de los gastos para la población apuntan prioritariamente al alojamiento y los servicios, y en segundo puesto a la alimentación, dejando de lado la adquisición de bienes y servicios que son satisfactores de necesidades imprescindibles y sociales. Por último, la calidad de vida de los hogares de estrato 1 y 2 se ven afectados ya que son los mayores estratos socioeconómicos, debido a que el ingreso es dirigido a cubrir prioridades y otros bienes, y la inflación deteriorando más su calidad de vida, independientemente que los indicadores de autopercepción de pobreza vayan a ascenso por el aumento de la tasa ocupacional. El alto índice de trabajo se mantiene en la informalidad. Recomendaciones. Es importante evaluar el conocimiento que tiene la población en general de las reformas tributarias y en especial la del IVA y la inflación como información de análisis de la situación económica del distrito para concientizar acerca de la eficacia del manejo tributario y no lo vean como una sanción para el cual se requiere una mejor divulgación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios, vamos a ver esta vez. Me ahogo. Espérate, tomo agua porque mi garganta no da. Ay, Dios.